Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede un nuevo día y también nos permite seguir pues disfrutando de su hermosa palabra. Así que entonces continuamos con nuestro devocional en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Recordemos que en el versículo 10 nos decía que Hilcías, después de haber hallado el libro de la ley, pues se lo entregó a Safán, y Safán, el escriba, pues lo leyó al rey Josías. Así que el versículo 11 dice de esta manera: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Pues en este versículo para esta mañana podemos aprender acerca de el oír la palabra de Dios y vemos los efectos que tiene el oír la palabra de Dios, pero también pues lo que implica el que esta palabra haya sido oída, cómo fue que fue oída. Y es que es muy necesario notar lo importante que este suceso es, que el hecho de que Josías, el rey, haya escuchado el libro de la ley. Es que pues debemos entender que esto no era posible anteriormente, pues porque por alguna razón no se nos dice cuál fue que esta copia había permanecido escondida, pero a través de la orden que el rey dio de reparar el templo, fue que sucedió esto. El hecho de que este libro haya sido encontrado fue a raíz de esta orden del rey Josías. Pues encontraron este libro y se lo llevaron al rey y se lo leyeron. Así que en primer lugar vemos que el rey oyó atentamente. Esto me fascina, me impacta, porque a pesar de su condición de rey, Josías, vemos que él manifiesta esta reverencia. Él oyó pues toda la lectura del libro. Él escuchó a su escriba leerle la ley, y él, a pesar de ser el rey, no actuó como otros de sus antecesores. Él fue atento, él fue reverente al escucharla. Debemos de aprender de Josías, debemos de aprender de esta reverencia con la que él escuchó la palabra de Dios, el libro de la ley. Debemos de aprender de él, del estar atentos, atendiendo a la palabra de Dios, que podamos aprender esta humildad y esta reverencia con la que él, siendo un rey, escuchó atentamente a su escriba mientras le leía este libro. También vemos que en nuestra lectura, por lo que nos dice, se nota que él entendió. No se nos da mucha información si él entendió esta lectura inmediatamente, porque le resultó muy clara o porque Safán le explicó y se le interpretó. No se nos es muy claro lo que sucedió, pero pudieran ser varios casos como los que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 22 versículos 8 al 10, que dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí vemos a un Saulo o Pablo, que al ser confrontado con
con el verbo, con la palabra de Dios que es Jesús, él inmediatamente pues preguntó, él entendió lo que estaba sucediendo y su respuesta inmediata es: ¿qué haré, Señor? Él, al entender de que delante de quien está es el Señor Jesús, la misma palabra de Dios, él actúa de esta manera. De inmediato se pone a su disposición: ¿qué quieres que haga? ¿O qué haré, Señor? O, por ejemplo, otro caso, el de Hechos 8, versículos 29 al 31, donde se dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí vemos a Felipe acercándose a este hombre, a este eunuco, y al escucharlo leer, le pregunta que si está entendiendo al profeta Isaías. Y este hombre, pues, le expone la necesidad de que alguien le explique. Y pues por la gracia de nuestro Señor, Felipe ahí estuvo para poder explicarle esta palabra. Pues también podemos leer allá en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 32, cuando dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí vemos cómo el mismo Señor Jesucristo es quien abre la escritura, los ojos a las escrituras de estos hombres en el camino a Emaús. Y pues experimentaron el que sus ojos fueran abiertos y que pudieran haber entendido lo que el Señor les explicaba de la palabra. Dice que comenzando por Moisés y yendo por todos los profetas. Así que no sabemos exactamente cuál haya sido la manera en que Josías entendió la ley y lo que le estaba leyendo, Safán, pero lo que sí vemos es que el Señor, con su gracia, permitió que Josías entendiera de inmediato lo que este libro estaba diciendo, y su reacción dice que rasgó sus vestidos, lo cual estaremos estudiando en nuestro próximo devocional, primeramente Dios. Sin embargo, quiero leer para terminar en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 17, que dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, Josías no había escuchado estas palabras, esta ley. ¿Por qué? Porque el libro de la ley estaba escondido. Como dije al principio, no sabemos la razón. Lo importante es que estaba escondido. Sin embargo, cuando por la gracia de Dios este libro fue encontrado, Josías tuvo la oportunidad de escucharlo y con la ayuda del Señor entenderlo. Eso es muy importante, amados hermanos, porque ahora esta ley o la palabra de Dios no debe de encontrarse escondida. Nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar la ley, el evangelio, la palabra de Dios. Y no seamos nosotros cómplices de que esta palabra siga siendo escondida. No es necesario. El Señor nos ha ordenado, recordemos la gran comisión: id y predicad el evangelio. Es necesario que prediquemos. Las palabras del apóstol Pablo, al exponer estas palabras que ya venían en el Antiguo Testamento, él pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario que entendamos nuestra responsabilidad de proclamar la palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, que en esta mañana seamos invitados a no callar, a no mantener escondida. Entendamos esto. Si nosotros callamos, estamos escondiendo el evangelio, estamos escondiendo la palabra del Señor, la salvación del Señor. Que seamos retados, que seamos pues fortalecidos y animados a proclamar el evangelio de nuestro Señor. Que hoy, hermanos, que en esta mañana podamos entender esto y que nos pongamos manos a la obra. Proclamemos el evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que no que no se mantenga escondida esta palabra, que es tan necesaria para que, así como Josías entendió y vinieron cosas grandes después de esto, que también nosotros entendamos esta necesidad, que no callemos, que proclamemos el reino de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.